Buenos días, profesora. Mi nombre es Manuel Acurio, del primer año de bachillerato, y aquí estoy para presentar el documental, que sería la respectiva evaluación del tercer parcial del primer quimestre de la unidad educativa Jambeli. Ya, el tema son las culturas nativas de América. Ya, para empezar con este tema, quiero empezar contextualizando cómo son las culturas nativas de América o qué son, como también se podría decir culturas precolombinas. ¿Por qué se dice precolombinas? Porque son sería de antes, y colombinas de la llegada de Cristóbal Colón. Ya, podemos empezar con la cultura maya, que cuando nos referimos a su ubicación sería aquella que comprende el territorio de los actuales Estados Unidos mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de los de Tabasco y Chiapas, los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras y Belice, en un total de unos 280 kilómetros cuadrados. El Mayab, o país de los mayas, se divide en tres zonas ecológicas: la península del Yucatán, la zona central del Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. De las tres, la más problemática para el progreso humano es la central, ya que la abundancia de lluvias, ríos y pantanos crea un denso bosque de tipo tropical. Paradójicamente, fue en este difícil hábitat donde la cultura maya alcanzó su mayor esplendor. Ahora, sobre la cultura maya tenemos los periodos. La historia de la civilización maya se divide en tres periodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron precedidos por el periodo arcaico, en el que se establecieron los primeros asentamientos humanos y se dio inicio al desarrollo de la agricultura, es decir, un periodo, por decirlo, neolítico. Ya. Ahora empezamos con el preclásico. Es la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco. Se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 300 después de Cristo aparecen los grandes centros ceremoniales, característicos de la cultura maya: Tikal, Huachatún, Naranjo, Nacún y Yacha. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Caminaljuyu, en los altos de Guatemala. La progresiva desaparición del poder de Teotihuacán en la región creó una grave crisis política que se prolongó del 534 al 593 después de Cristo. Ahora llegamos al periodo clásico. La restauración de la paz social abrió una nueva fase de historia, el clásico tardío, del 600 al 900 después de Cristo, caracterizado por una explosión cultural impulsada por los gobernantes de las grandes ciudades, estados del periodo: Tikal, Palenque, Copán, Quirigua y Yaxchilán, Bonampán o Piedras Negras. La historia de estas localidades se conoce a grandes rasgos gracias al desciframiento parcial de la escritura jeroglífica de la cultura maya. Así, por ejemplo, sabemos que 18 Yoc, soberano de Copán, fue derrotado por Cahuacán de Quiriguá, y que el personaje enterrado bajo el templo de las inscripciones de Palenque se llamaba Pacal. A lo largo de los siglos 9 y 10 se produjo una gravísima crisis que finalizó con el hundimiento total de la cultura maya. Las razones de este colapso se desconocen, pero sus consecuencias no encierran misterio alguno. Las ciudades, manifestación material del poder de los reyes dioses, se abandonaron y la población volvió al sistema político igualitario de los primeros tiempos del formativo, o también llamado preclásico. Ahora vamos a definir el periodo posclásico. El colapso afectó menos a los diminutos estados de la península del Yucatán, una zona marginal durante el periodo clásico, que se convirtió en la heredera de la refinada cultura de las tierras centrales. La historia de los mayas yucatecos se extiende a lo largo del periodo posclásico y puede dividirse en tres fases. Primer periodo posclásico. La primera gira alrededor de Chichen Itza, un antiguo asentamiento clásico que fue ocupado hacia el año 987 de nuestra era por los Itza, un grupo étnico procedente de las costas tabasqueñas, muy influido por la cultura militarista del altiplano. Posteriormente, una nueva oleada invasora formada por gente aún más toltequizada, cuyo gobernante llevaba el título de Cuculcán, serpiente emplumada, pobló Mayapán, creando una turbe claramente tolteca en lo que se refiere a costumbres y creencias religiosas. El segundo periodo posclásico. La segunda fase se inició cuando la dinastía Cocón de Mayapán, ayudada por los mercenarios procedentes del México central, derrotó a los Itza. Al comenzar en el siglo VIII, instauró un sistema político despótico que duró hasta el 1441, fecha en que fue destruida por una liga de ciudades-estado capitaneada por Yupanchu, señor de Uxmal. El último periodo posclásico, la caída de Mayapán, inició un periodo de conflictos civiles y guerras que enfrentó a una
veintena de pequeñas ciudades-estado. Las discordias internas existentes entre los distintos estados dificultarán la conquista española, hasta tal punto que Tayasal, el último reducto maya de Petén, no capituló, sino en el 1697, 70 años después de la llegada del capitán español Francisco de Montejo al Yucatán. Dejando claro los periodos de la civilización maya, vamos a pasar con su arquitectura. Lo que podemos encontrar es que las construcciones mayas se hicieron de madera y piedra básicamente. Entre las maderas se prefieren la coba, el zapote, por ser muy resistentes a los ataques de las termitas. Entre las piedras se usaron caliza, areniza y mármol, etcétera, que eran muy fáciles de recolectar y eran muy, digamos, también serían mucho para todas sus construcciones. Realizaron todo tipo de construcciones como palacios rectangulares, alargados, templos, juegos de pelota, calzada, y todo esto se unían a las ciudades principales. Fortificaciones, baños de vapor y todo esto y demás. Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de estas se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas, una variada gama de colores y relieves. Algunos de estos son inscripciones de la escritura jeroglífica maya, aún no descifrada completamente. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Palenque y Tikal. En los avances tecnológicos, avances en la ciencia de la cultura maya, podemos encontrar que se ha dicho que fueron los griegos del Nuevo Mundo, lo cual es del todo cierto, porque pueblos desarrollaron una cultura tan abstracta e intelectual como los habitantes de la selva del Petén. Hay que recordar que fueron muy antiguos. Así que por lo que podemos decir que en aritmética o en matemáticas la numeración, consecuencia directa de la necesidad de contabilizar las observaciones astronómicas que regulaban el ciclo agrícola, era vigesimal e incluía el concepto de cero, dado muchos siglos antes de que apareciera la numeración arábiga. Para representar los números utilizaban una combinación de puntos igual a 1 y barras igual a 5. En matemáticas dominaron la división de fracciones y los logaritmos. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo, que regía el destino de los hombres e incluso afectaba a los dioses. En el calendario, los mayas poseían dos calendarios, el Tzolk'in o ritual y el Hab o solar. El primero constaba de 260 días, dividido en 13 meses de 20 días. Se utilizaba para predecir el futuro de las personas. El segundo tenía 18 meses o tunes de 20 días, lo cual daba un periodo de 360 días más 5 días aciagos. Combinado, ambos calendarios obtenían un ciclo de 52 años, llamado por los mayas cuenta corta. Además de este sistema idéntico al empleado por los aztecas, los mayas desarrollaron como de mayor complejidad denominado serie inicial o cuenta larga, que permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que según ellos tuvo lugar en el año 320 a.C. Para ello, contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Ahora, respecto a la escritura, el tercer gran logro de los mayas fue la escritura, compuesta por más de 700 signos que aparecen de piedra en códices, que serían tiras de fibra de maguey plegadas en forma de biombo, y en la superficie algunos vasos cerámicos. Esta grafía, aún no descifrada del todo, es una parte fonética y en parte ideográfica. Y algunos de esos códices podrían ser el códice de Dresde, escrito en el siglo VIII, contiene un tratado de adivinación y de astronomía. Otro sería el códice de París, posiblemente del siglo VIII, contiene profecías y adivinaciones. El códice de Madrid contiene horóscopos y almanaques. El código de Grolier, muy mal conservado, contiene un calendario completo. En su organización social tenemos como primer puesto a Halach Winnik, también que era el nombre dado al máximo gobernante jefe o aquel que regulaba todo, como se le llamaba en la época colonial, de una jurisdicción maya. No se trata de un nombre propio, sino de un cargo muy alto. De ahí seguían los sacerdotes, que sería el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. De ahí los nobles, caciques, jefes guerreros y altos funcionarios con sus familias. Los comerciantes disfrutaban de más libertades y prestigio por sus actividades. Artesanos y campesinos, la mayoría de la población era tejedora, alfareros y agricultores, vivían y trabajaban en comunidades. Y como último puesto, los esclavos, castigados por los delitos y prisioneros de guerra, frecuentemente sacrificados a los dioses. Ahora, respecto a su economía, en el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento de sus tierras. La actividad agrícola, la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo con el principio de Panteresco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía al ajau, encarnación del grupo, quien la distribuía en función a las necesidades de cada familia. Las cosechas quedaban en poder del campesino, si bien éste debía entregar una parte al sector para contribuir al sostenimiento de la familia dominante
y el aparato burocrático. La recompensa por esta cesión era doble. Por un lado, el linaje gobernante aseguraba la existencia de los campesinos en épocas de crisis al suministrar alimentos y ropas procedentes de los almacenes del Estado por el oro. Se efectuaban los ritos necesarios para atraerse el favor de los dioses, de la lluvia y la vegetación. La ausencia de excedentes de producción, unida a la división sexual del trabajo existente en la familia maya, impidió la aparición del comercio, salvo el que se deba entre las distintas ciudades-estado, y que consistía básicamente en bienes suficientes, no producidos o de lujo. Cabe recalcar que sencillamente su economía, como en las mayores civilizaciones que ya se ha visto, se basan en la agricultura y ganadería. Ahora, respecto a las creencias de los mayas, ellos creían que antes de existir en nuestro mundo habían existido otros, pero que estos habían sido destruidos por diferentes catástrofes. El nuevo tenía tres partes: el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo tenía 13 capas, la última de ellas en contacto con la tierra, y cada una gobernada por uno de los Oxalajuntiku. Ya. El dios Itzmana, a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía el cielo en su conjunto. El inframundo está debajo de la tierra y está dividido en 9 capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Bolontiku, o señores de la noche. Había además otros dioses que actuaban sobre las cosas cotidianas: el maíz, la miel, los mercados, etc. Por eso eran también una civilización politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Ahora pasamos con los aztecas. Su ubicación: los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Ahora el territorio que se conquistó no fue de un monótono clima, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña, hasta los climas cálidos. Una gran variedad de ecosistemas, desde bosques de coníferas, mixtos caducifolios, hasta los ecosistemas cálidos, como lo son las selvas tropicales, desiertos rocosos, selva caducifolia, manglares, bosque tropical, entre otros. Ahora pasamos a su arquitectura. Los aztecas construyeron enormes monumentos y edificios de gran tamaño, dedicados especialmente al culto de sus dioses. En ellos ofrecían los sacrificios humanos como tributo a sus dioses más importantes. Además, con sus conocimientos en arquitectura lograron construir grandes ciudades como Tenochtitlán, que llegó a ser su capital y que albergaba a unas 200.000 personas. Los monumentos y edificaciones aztecas demostraban el gran poder que tenían como pueblo dominante de Mesoamérica, por lo que fueron edificios monumentales e importantes, los que tenían que ver con la religión. Los diferentes tipos de arquitectura azteca tenían la influencia de otros pueblos, como los toltecas, los tepanecas y los acolhuas. Entre las principales construcciones de los aztecas podemos contar las pirámides, que funcionaban como templos donde se rendían los tributos al dios del sol. Estas pirámides contaban con una escalinata de acceso en la parte de frente, dividida por dos alfaradas lisas. Entre estos templos se pueden mencionar Tepoztlán y Malinalco. Ahora vamos respecto a la astronomía. En este aspecto, los aztecas, como otras culturas conocidas, se dedicaron al estudio de la astronomía y a la interpretación de los astros. Por eso diseñaron lo que se conoce como la piedra del sol, una gran piedra que medía unos 358 centímetros de diámetro y pesaba más de 20 toneladas. Esta gran piedra era el calendario solar que utilizaban los aztecas para calcular fechas y acontecimientos astrológicos. Era una de las ciencias de más tradición para los aztecas. Gracias a sus observaciones, determinaron con gran precisión las revoluciones del Sol, de la Luna, de Venus y tal vez de Marte. Agruparon las estrellas en constelaciones, que no coinciden, claro, con las nuestras, pero conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses del Sol y de Luna, y pudieron crear un complejo calendario. Esta observación del cielo les permitió también desarrollar conocimientos de meteorología y así predecir las heladas o establecer las características de los vientos dominantes. No obstante, cada fenómeno atmosférico era asociado a un dios: el Tlaloc a las lluvias y el Quetzalcóatl a los vientos. Ahora, también tuvo avance en la medicina. Tuvo un gran grado de desarrollo con su conocimiento de la naturaleza. Distinguieron propiedades curativas en diversos minerales y plantas. Los sacrificios humanos religiosos, que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo, favorecieron un buen conocimiento de la anatomía. Sabían curar fracturas, mordeduras de serpientes. Posiblemente hubo odontólogos encargados de realizar deformaciones dentales. Aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que solo las mujeres podían encargarse de ayudar en los partos.
La medicina estuvo muy ligada a la magia, pero el hecho de no atribuir la causa científicamente correcta a cada enfermedad no significó que no se aplicase el remedio conveniente. Ahora vamos con la organización social. Podemos dividirlas en dos, una clase alta y el resto del pueblo. En la clase alta, o sea, la más importante, podemos encontrar a los sacerdotes, que tenían gran autoridad y poder más que el resto, ya que los aztecas se caracterizaron por ser un pueblo fundamentado en la religión y la milicia. Ahí siguen los jefes militares, disfrutaban de ser parte de la élite militar y la religiosa de la religión. A los altos funcionarios se les denominaba tecutili y representaban cargos administrativos y militares. Tlatoani, soberano azteca, quien era elegido de entre los jefes militares para encargarse de la región. Ahora seguimos con el resto del pueblo en el imperio azteca. Los comerciantes, denominados potecas, se les reconocía un alto grado de prestigio por gozar de muchas posesiones, debido a su actividad comercial. Los artesanos eran patrocinados por algunos de los altos funcionarios y gozaban de cierta libertad laboral, porque no se les obligaba a realizar trabajo colectivo ni forzado. Ahora siguen los hombres libres, o decir más prácticamente el pueblo ya. Llevaban una vida muy parecida a cualquier ciudadano de hoy. Realmente eran aquellos que tenían un cierto poder adquisitivo, aunque no suficiente privilegio ni bienes como un comerciante. Siguen los prisioneros de guerra. Eran una especie de esclavos, pero con la oportunidad de llegar a ser libres y tener posesiones como cualquier hombre libre. Esto dependía de su patrón en cuestión. Ahora pasamos a su economía. Estos pueblos se asentaron sobre una zona pantanosa, por ello las técnicas agrícolas que aplicaron suponían un complejo sistema de control de las aguas, obras de drenaje y desalación. Este sistema permitió obtener cosechas durante todo el año en las chinampas, unos montículos construidos con barro y escombros, llevados de las tierras que rodean los estanques. Estos huertos están conectados entre sí mediante una red de canales que servían para el drenaje y el transporte. Los cultivos básicos eran, además de la trilogía agrícola de Mesoamérica, maíz, calabaza y frijoles, la guindilla, las chumberas, los aguacates, entre otros. Ahora, con la literatura de los aztecas, el pueblo azteca desarrolló la escritura jeroglífica y también ideográfica, la cual utilizaban principalmente para conservar historias, acontecimientos culturales, relatos, personajes y otras cosas importantes en los muros de sus edificaciones y monumentos. Sin embargo, luego lograron implementar un sistema fonético, el cual era utilizado para cuando llegaron los españoles. Por otro lado, la fuente principal de transmitir sus tradiciones, costumbres e historias fue a través del lenguaje oral, lo escrito, por lo que los registros literarios resultaron sumamente escasos. Además de esto, que los españoles destruyeron una parte importante de estos pocos registros que había. Los aztecas y tal vez los teotihuacanos, miles de años antes, hablaban una lengua llamada nahuatl. La escritura mezclaba pictogramas, ideogramas y signos fonéticos en sus escritos. Queda reflejada su propia historia geográfica, economía y religión. El códice barbónico azteca muestra a los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcoatl en su forma de serpiente verde devorando a un hombre. La ilustración muestra la importancia del sacrificio humano en la religión azteca, así como las leyendas de Quetzalcoatl en el dios desterrado por la Tezcatlipoca. Volvería para comandar a los mexicas, que serían los aztecas, como también se les podía llamar. Los aztecas tenían varios dioses a quienes rendían culto. Algunos de ellos eran dioses en común con otras culturas cercanas de Mesoamérica, como los mayas, toltecas y otros. Entre estos dioses podemos mencionar los tres más relevantes. Huitzilopochtli. Esta era la deidad principal para los aztecas o mexicas, como también se les conocía y acabo de recalcar, el cual estaba asociado con el sol. Incluso después de la invasión española, siguió siendo la deidad más adorada de ese tiempo. Se le consideraba el dios de la guerra y por eso también resultaba muy importante para los aztecas. Quetzalcoatl, este fue un dios muy importante en la cultura prehispánica y mesoamericana. En algunos pueblos se le consideraba como el dios de la luz, de la vida, de la fertilidad, de la sabiduría y también del conocimiento. Tezcatlipoca se considera a este dios del Señor del cielo y de la tierra, quien dio origen al hombre y es su guía. También se considera el dios que da origen a la felicidad y el poder de los seres humanos, un dios también fuerte e invisible que se asocia con las batallas. Ahora, en la vida cotidiana vamos a hablar sobre su educación. La educación era obligatoria. Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio, donde vivían hasta el momento del matrimonio. Para los chicos había dos tipos de escuela, el
Cali y el Calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a casa. En el segundo era un internado prácticamente reservado a los nobles. La enseñanza de la religión era muy importante, pero también se aprendía escritura, lectura, historia y música. Ahora respecto a las leyes eran muy severas, como en otras culturas antiguas, los castigos eran diferentes, según fuera el delito y el rango de quien lo cometía. Generalmente el castigo era más duro si el que había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación, aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte, aceptando un destino permanente en zona fronteriza. La embriaguez era considerada delito, solo era permitida en algunas circunstancias. Para los ancianos y los guerreros profesionales, el castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza, si era la primera vez que alguien no importante cometía esta falta. Y ahora seguimos con la última, que sería la cultura inca, o la civilización de los incas. Ya. Su ubicación, el origen de la cultura inca se remonta al siglo XII de la era cristiana, cuando las primeras familias se acomodaron en el Valle del Cusco, la antigua capital del imperio, y llegó a alcanzar 15 millones de habitantes, terminando brutalmente con la invasión española en el año 1532. La civilización inca habitaba en la región hoy ocupada por Ecuador, Perú, norte de Chile, oeste de Bolivia y noroeste de Argentina. Más de 10 millones de ciudadanos se habían fusionado en esta unidad política y cultural, que era de alto nivel. Están fijados en la región de los Andes. Los incas constituyen una gran civilización que dominó una amplia franja de las tierras por el territorio sudamericano. De acuerdo con un relato de naturaleza mítica, el pueblo inca se fijó inicialmente en la región de Cusco y tuvo como primer gran líder a Manco Cápac, debido a las condiciones geográficas más favorables. La presencia inca se concentró primero en la región central de los Andes. Físicamente los incas eran de pequeña estatura, piel morena, variando de moreno a claro a la oscuridad, cabellos negros y lisos casi imberbes. En torno al siglo XV los incas establecieron un proceso de expansión territorial que buscó las mesetas enclavadas entre las montañas andinas y las llanuras del litoral pacífico, bajo la tutela del emperador Pachacuti y Yupanqui. Otras poblaciones fueron militarmente subordinadas al imperio inca. Con esto la civilización pasó a tomar la posición de un gran imperio. Ahora respecto a su arquitectura, podemos definirla que tenía tres características muy relevantes. Su sencillez. Los edificios no llevaban muchos adornos y decoraciones demasiado complicados, ninguna clase de decoración artística en sus construcciones, solo lo necesario para mantenerlo en pie. Sus figuras representaban a sus dioses, las piedras tenían forma poligonal de varios lados y ángulos, siendo variable su tamaño. La simetría, puesto que los muros y construcciones todos guardaban relación con el conjunto. Los muros tenían forma trapezoidal, anchos en la base y delgados en la parte superior. Ello se veía que las piedras descansaban directamente sobre el suelo, ya que no emplearon cimientos. Las puertas también eran trapezoidales, no utilizaban ventanas, pero sí hornacinas o nichos que los labraban a los lados de las entradas del monumento. Ahora vamos a pasar con el calendario astronómico inca. La organización calendaria inca estuvo vinculada al régimen agrario que practicaron y en ello influyó notablemente la observación de los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Al año llamado Wata lo dividieron en 12 meses lunares, quilla de 28 días llamados Punchau, cada uno, y los restantes lo dedicaron para sus grandes fiestas de carácter religioso. La noche fue llamada Tuta y la hora Huabacucho. No se sabe con seguridad cuándo comenzó el año para los incas, pero al estar por las reformas impuestas por el Pachacútec, parece que lo iniciaron en el mes de diciembre. Los nombres de los meses estuvieron en relación al desarrollo de las actividades agrícolas y fueron los siguientes. Ahora en su economía tenemos la agricultura. Fue la base de la economía del imperio incaico. La producción era muy variada y los cultivos más importantes eran el maíz y la papa. Los incas aplicaron diferentes técnicas agrícolas que mejoraron el rendimiento de los cultivos. En la zona árida de la costa usaron el guano, excremento de aves marinas, como fertilizante de las tierras y construyeron canales de riego. En el interior, sobre las laderas de las tierras, cultivaban en terrazas, además del dominio de pueblos que habitaban diferentes zonas, les permitió obtener mediante el pago de tributos productos que no había en su propio hábitat. En la sociedad incaica se podían diferenciar varios grupos sociales. Las técnicas agrícolas correspondían el uso de la azada y la tacya. El empleo de fertilizantes también conocieron la irrigación artificial por medio de canales, acueductos y balsas y en el cultivo en terrazas.
para aprovechar así el máximo de las tierras de las altas laderas andinas. Ahora, también en la ganadería. Era un elemento básico en la economía de los incas, y al igual que la tierra, los rebaños eran propiedad del Estado y están divididos en tres categorías. Cada comunidad poseía un cierto número de animales pertenecientes a cada categoría que debía cuidar y atender, cuyos productos debía entregar al Estado en su totalidad. Los únicos animales domésticos eran un grupo de camélidos: la lama, el guanaco, la alpaca y la vicuña. La llama se aprovechaba por su lana y como animal de carga. La vicuña y las alpacas proporcionaban las finísimas lanas, que se destinaban a las bellas telas del Inca y sus séquitos. Otros animales que se domesticaron fueron los guanacos, los perros, las cobayas y las ocas. En el imperio incaico no se usaba nunca moneda ni mercado, sino que todo se hacía por un sistema de parentesco, donde unas personas ayudaban a otros miembros de su familia. Y así se hacía la economía. Nadie pagaba a nadie, y los reyes, para satisfacer a todos los trabajadores, hacían festivales y fiestas. La mayoría del pueblo era agrícola y solían ser agricultores experimentados. Ahora, respecto a su escritura, los incas no tuvieron escritura propiamente dicha. Su manera de escribir era el quipu, que consistía en un conjunto de cuerdas, unas largas principalmente, las cuales colgaban otras más pequeñas. El sistema consistía en una especie de soga pequeña de la que colgaban varios hilos. En esos hilos se hacían nudos de distintos tamaños y colores, que si estaban más juntos o más separados tenían significados diferentes. No todo el mundo sabía descifrar el quipu. Los quipu camayok eran los especialistas encargados de hacerlo, leerlos y guardarlos. Los hijos de los nobles aprendían en la escuela la lectura de los quipus. Por medio de los quipus se podía saber qué asuntos importantes habían pasado durante el gobierno de un antiguo inca, cuánta gente vivía en un pueblo, cuánto maíz o unidad de otros alimentos habían en los depósitos. En las provincias habían cronistas encargados de consignar hechos importantes que transmitían por relación oral con la ayuda de los quipus. Para ordenación de los sucesos, de todos modos, está muy lejos de poseer una escritura jeroglífica y pictórica como la de los aztecas. Ahora vamos a hablar sobre por qué o cuáles eran las características de la religión de los incas. Primero se caracterizaba porque eran politeístas, que decir que la religión de los incas adoraban a muchos dioses. Panteístas, ya que decir que tuvieron dioses como seres de la naturaleza, como ríos, lagunas, lluvia, etcétera, o el sol y demás, ya. Y heliolatra, la concepción religiosa incaica giraba en torno a su creencia principal, representada por el sol. Por eso era uno de los símbolos más adorados en todo el imperio. Ahora vamos a resaltar a los tres dioses más relevantes de la cultura inca. Dios Inti o Sol. De acuerdo con la mitología inca, Inti es el dios del sol, así como una deidad patrona del imperio inca. Su origen exacto se desconoce. La teoría más común dice que es el hijo de Viracocha, dios de las varas, dios creador de la civilización. Dios Huiracocha o Viracocha. Es el gran dios creador inca y también de culturas pre-incas. Era considerado como el esplendor original del Señor, maestro del mundo y el primer dios de la cultura de Tiwanaco. Viracocha, dios andrógeno, dios creador, por él mismo hermafrodita, dios inmortal, cuyo culto fue introducido durante la expansión de Guaritihuanaco. Es el dios supremo, creador del universo y todo lo que contiene, la tierra, el sol, hombres, plantas, adoptando diferentes formas y se creía que estaba en todas partes. Y ahora la Pachamama, que también es uno muy conocido, es una diosa reverenciada por los indígenas de los Andes. La Pachamama suele traducirse como Madre Tierra. Y la Pachamama y el Inti son las deidades más benevolentes y adoradas en el imperio del Tahuantinsuyo. En la mitología inca, la Pachamama era una diosa de la fertilidad que preside de la siembra y la cosecha. Bueno, con esto hemos concluido el documental de las tres civilizaciones nativas de América. Se puede aprender mucho de que estas culturas tuvieron muchas similitudes, pero a la vez tuvieron diferencias. Claro que todas terminaron con la conquista española, por eso se llaman también precolombinas, antes de la llegada de Colón y antes también ya de los españoles, ya. Pero podemos distinguir o podemos resumir que sencillamente los mayas eran una cultura un poco más antigua, pero con grandes conocimientos. Los aztecas de vuelta se concentraban en la parte de México y eran un poco, digamos, hacían más monumentos y eran un poco más guerreros. En cambio, respecto a los incas, podemos ver que está en un gran territorio de Sudamérica y también tenían unas características muy interesantes. Ya. Con esto me despido y espero que les haya gustado y a continuación les dejo toda la bibliografía de mi trabajo. Gracias.